noches. Muchas gracias al Museo Popol Vuh por organizar este conversatorio. Surge el interés de exhibir estos planos y de hablar un poquito más de ellos a partir de la celebración que tenemos este año, donde la ciudad de Guatemala es la capital iberoamericana de la cultura. Y a partir de eso es que pues platicamos con Andrea Terrón para tratar de conseguir algunos de los planos y poder exhibirlos y de alguna manera celebrar también la ciudad de esa forma. Y ustedes dirán, ¿qué hace una arqueóloga hablando con unos planos del Archivo General de Indias? Pero en realidad lo que quisiéramos platicar es varios temas, desde los orígenes un poquito de la antigua ciudad, Caminal Juyú, y luego continuar en tiempos ya del asentamiento de la ciudad de Guatemala en el Valle de la Ermita y la época republicana, para ubicarlos un poquito más sobre lo que vamos a estar conversando. Y tal vez podemos empezar. Ustedes saben que Fuentes y Guzmán, el gran cronista, fue uno de los primeros que habla sobre la importancia o la existencia siquiera de Caminal Juyú. Caminal Juyú es un sitio, es un nombre que se le da al sitio hasta el año de 1927, pero ya desde este momento, desde el paso de Fuentes y Guzmán por acá, hace unas referencias a la existencia de los montículos de Caminal Juyú en realidad. Y ahí ustedes pueden leer, fuera de los muchos ídolos que veneraban, colocados en sus adoratorios y otros pequeños que erigían sobre los cúes. Y así es como él se refiere a los montículos. Y estos cúes eran los cerrillos que enterraban a los nobles y en que encerraban con el cadáver sus tesoros de oro y plata y piedras de precio, plumas, mantas, petates, jícaras y herramientas de cultivar campos. Pero gráficamente, digamos que lo primero que también tenemos es la vinculación, o más bien el darse cuenta que existe este montículo de la culebra, y él mismo la llama la culebra, ¿verdad? Entonces se refiere a él, y la razón de mencionarlo ahorita es porque de alguna manera también se vinculaba con el sitio arqueológico de Caminal Juyú, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y en la cita ustedes pueden leer ahí que la llanura, el pronombre de la culebra, por razón de que extendiéndose en la longitud de la lisa y despejada tabla de su llanura, por más de 2 leguas de tierra muy igual y llana, a fin una lomía cuya figura es tortuosa, a la manera de una culebra que camina. Y lo más interesante es que en el plano que él representa, pues tiene acá, ¿verdad?, la representación de la culebra, y la manera como la describe ahí es culebra de tierra hecha a mano, obviamente diciendo que la misma había sido obra del hombre. Este edificio es muy importante porque se vincula directamente con Caminal Juyú, aunque ha habido mucha discusión sobre eso. Varios autores, varios colegas han propuesto el uso hidráulico de esta obra, que hemos ido investigando un poco más, y parte de lo que queremos presentarles esta noche es los hallazgos de los mapas, de los mapas de 1774 que ilustran la presencia del montículo de la culebra vinculado al sitio arqueológico Caminal Juyú. Luego, en cuanto al tema de mapas, ¿quién más hace una representación gráfica de Caminal Juyú? Tenemos la maravillosa obra de Alfred Maudsley, lo tenemos aquí sobrepuesto sobre la imagen de Google, que él realiza su obra más maestra, que está publicada dentro de la obra Central y Biología Central y Americana, que básicamente en 1899 ya representa al sitio de Caminal Juyú. Y él se refiere a esto, refiriéndose puntualmente a su plano. Él dice: el plan muestra únicamente los principales grupos de montículos, y aquellos al suroeste no están ploteados adecuadamente. La superficie de la tierra está llena de tiestos, algunos pedazos mostrando rastros de color y con lascas y navajas de obsidiana. Y pues luego hace una mayor descripción de los hallazgos del señor Arévalo, que era uno de los propietarios de donde se encontraba el sitio arqueológico,
Pero para ubicarlos, esto es el parque arqueológico de hoy y pues la representación del mapa es bastante exacta, ¿verdad? Y posteriormente ya en el siglo XX, pues los trabajos que hace el doctor Kidder, la institución Carnegie, posteriormente el doctor Schuch, la Universidad Estatal de Pensilvania, pues ya hacen un mapa topográfico mucho más sistematizado. Esto es un mapa redibujado del original mapa de la institución Carnegie, cortesía del arquitecto Antonio Prado, que en realidad ha apoyado muchísimo esta iniciativa de las representaciones del sitio y del análisis, digamos que espacial. Y la parte en verde, pues tenemos los montículos que quedan hoy en día. La parte café son todos los montículos que tenía el mapa de la institución Carnegie, y lo verde es lo que únicamente queda actualmente. Y la siguiente es un mapa que de los últimos que se han estado trabajando, donde incluimos una extensión del lago más amplia de lo que originalmente pensábamos, de acuerdo a trabajos que se han ido realizando de rescate y otros análisis que se han hecho puntualmente para demostrar que la extensión del lago era bastante más amplia y se extendía no solo al espacio, digamos, propuesto originalmente, que servía para regar los campos de cultivo, como resultado de los trabajos dirigidos por la doctora Marion Hatch y las investigaciones que descubrieron aquello, pero también el agua se circulaba por todo el sitio en pequeños drenajes y canales, y de ahí que ahora el tema de la culebra sea importante, porque mucho se ha cuestionado de que cómo un lago que solo se alimentaba de agua de lluvia y de manantiales podía sostener campos de cultivo y distribuir el agua a tan amplia región. Y este pues es uno de los mapas que podemos ver en los que tenemos en esta exposición, y lo más importante es estas lomas que ustedes pueden ver acá, y aquí dice Llano de la Culebra, y justamente pega a estas lomas que, mientras no dice nada que sea un sitio arqueológico, ahorita en el próximo les vamos a enseñar por qué es un sitio arqueológico. Y aquí tenemos un pequeño laguito, que sería el lago Miraflores. Este es el mapa que nos confirmó estas representaciones gráficas de Caminal Juyú en un mapa histórico. Tenemos en esta imagen las pequeñas lomas o montículos, ¿verdad? Y el lago. Pero lo más interesante es, al ampliar las leyendas, ustedes pueden ver ahí que dice: lomas de tal petate, arenisco útil para fábricas y terraplenes, las cuales se extienden en cordillera por los rumbos del sur y suroeste hasta la segunda puerta. Y la siguiente es lo que se refiere a la laguna, que dice laguna permanente, la que se puede vaciar y secar según convenga. O sea que ellos en ese momento se dan cuenta de que este lago pues tenía algún tipo de manejo de parte del hombre. Esto nos ilustra bastante pues el tema de cuánto nosotros como arqueólogos, diversificando nuestra disciplina, ampliando nuestras perspectivas, yendo a los archivos, podemos complementar elementos en el registro arqueológico. Además, recordemos que Caminal Juyú estaba ubicado, el Valle de Guatemala está ubicado en un lugar estratégico a nivel de cruce de caminos, y eso es sumamente importante porque sabemos que Caminal Juyú controlaba el intercambio de varios productos importantes como la obsidiana, el jade y también algunos otros bienes perecederos que hoy no tenemos evidencia que podrían haber sido la sal, las plumas, el cacao. Pero en esencia quiero dejarlo ahí para que empecemos cada quien su pequeña presentación y luego podamos hacer este conversatorio, que es sumamente importante, ya que bastante de la información arqueológica, cuando uno examina los documentos coloniales y la interpretación de los mismos, se da cuenta de que hay un vínculo muy fuerte, a pesar de que la época postclásica no haya estado bien representada en el Valle. Pero entonces los dejo con Alejandro y ahí podemos seguir conversando un poquito más sobre los mapas y estos temas.
Muy bien, pues buenas noches a todos. Para mí es un gusto compartir pues este conversatorio con Bárbara y Juan Carlos. Quiero exponer un poco acerca del análisis geocultural del Valle de la Ermita antes del traslado de la ciudad. Generalmente se tiene el concepto que el Valle de la Ermita fue escogido a través de las mediciones que se realizaron en el año 73 y 74, y a partir de ahí se detectaron las ventajas que representaba el traslado de la ciudad al valle. El periodo en el que me enfoco es de 1648 hasta 1774, porque es el periodo en el que está mejor documentado a través de los documentos eclesiásticos y principalmente en el fondo diocesano del archivo arquidiocesano, pues los libros parroquiales del Valle de la Ermita. Encontramos documentación sacramental de esta parroquia que fue concentrado en el archivo de Nuestra Señora de Candelaria desde 1648 hasta 1896. Eso nos da un parámetro para interpretar la larga duración y los cambios que sufrió el valle a lo largo del tiempo, desde antes del traslado, el periodo independiente. Otra parroquia muy interesante que ofrece información es Santo Domingo de Guzmán Mixco, desde 1687 a 1905. Santa Catarina Pinula, de 1675 a 1908, la Cruz del Milagro, que concentró la documentación del pueblo de Chinautla entre 1765 y 1850, y San Miguel Petapa, de 1701 a 1914. Estas son las parroquias que rodean el Valle de la Ermita y ofrecen una información muy valiosa de las relaciones que se estaban desarrollando en este periodo. La existencia de labores, de ermitas, oratorios que funcionaban sin ningún arreglo o gobierno o visita eclesiástica, pero también documenta muy bien los procesos de nacimiento, alianzas matrimoniales, defunciones y todas las relaciones que se daban entre las personas que laboraban en la ermita y que se consideraban a sí mismos pues, feligreses de alguna de estas parroquias. Este es el lomo del libro primero de bautismos del Valle de la Ermita, que inicia en 1648. La administración eclesiástica en el Valle de la Ermita es muy curiosa porque originalmente estaba administrada por los curas, por los religiosos dominicos de Mixco y de Pinula, y eventualmente hacían los registros de sacramentos o hacían administración de sacramentos a los mestizos españoles que vivían sin ley, según los documentos, y sin ningún arreglo. Y había un trato entre religiosos y curas diocesanos. El trato era que los religiosos de Mixco y Pinula bautizaban a las personas y se encargaban también de las misas meseras de cofradías y de funciones, y a los curas diocesanos les quedaba la recopilación de expedientes matrimoniales y inscribir los matrimonios. Entonces era una forma de repartir prácticamente las congruas y las primicias que generaba pues la administración del curato de la ermita. Esa es la carátula de este primer libro, que es muy curioso porque tiene, aparte de la información de bautismos, confirmaciones y algunas visitas pastorales desde mediados del siglo XVII. Entonces documenta muy bien cómo el control del clero diocesano fue avanzando y arrebatando el control que tenían las doctrinas dominicas, y queda muy claro cómo fue el proceso de secularización de los pueblos que rodeaban el valle. Este es quizá uno de los mapas más famosos y más bonitos que existen sobre el valle. Es de las visitas pastorales del doctor Pedro Cortés y Larraz. Fue elaborado entre el año 768 y el 770. Nos da una idea muy clara de cómo era concebido el territorio en este periodo, los principales accidentes geográficos. Acá vemos el pueblo de la Ermita, vemos luego vemos Chinautla, vemos Mixco, Palencia y algunas haciendas y labores que quedaban camino al Atlántico. También vemos acá las labores de Petapa y las principales montañas y volcanes que involucraban la administración del territorio. En este momento funcionaba como un solo curato, es decir, desde el Valle de la Ermita se administraba también Chinautla y Pinula, y esto va a forjar una unidad indivisible a lo largo del tiempo y que expresa muy bien las relaciones que se desarrollaban en este espacio geográfico.
Hay una visita al primer curato de las vacas en el año 734 y documenta ya la existencia de algunas cofradías que se fueron consolidando a lo largo de todo el siglo XVII y siglo XVIII. Las principales, la del Santísimo Sacramento, la de la Asunción, el Rosario y el Carmen, que fue fundado alrededor de 1620 y en ese periodo tenía como principal capital 237 pesos y 135 reses, algunos caballos, yeguas y potros. Esto nos habla del involucramiento de los cofrades de Nuestra Señora del Carmen en pues la crianza de ganado. La crianza de ganado va a ser muy importante para el sostenimiento material de la congrua de la administración parroquial, y también habla de ciertos tratos que se establecieron entre los cofrades mestizos españoles del valle y las comunidades indígenas que rodeaban, porque estas reses generalmente pastaban en tierras pertenecientes al común de los pueblos de Chinautla y de Pinula. Entonces nos habla también de ciertos tratos y convenios que existían entre los pueblos de los alrededores y los feligreses de la ermita. Estas son las cofradías encontradas para este momento. Esta es una pequeña transcripción del mapa que ya mostró Bárbara de 1773, que fue firmado por José Gregorio Rivera. Es un mapa muy interesante porque fue desarrollado en dos periodos. El primer valle que se midió, el primer territorio que se estudió para el traslado fue el de la ermita. Acá vemos las vacas, el poblado de las vacas, la ermita del Carmen, el sitio de Caminal Juyú, el montículo de la Culebra, pero no satisfechas las autoridades reales decidieron emprender el estudio de otros tres valles para establecer cuál reunía las condiciones idóneas para establecer la nueva capital. Y producto de eso es que se hace la medición del valle de Piedra Parada, que está acá en esta cruz, el Rodeo y el Guayabo. El valle es muy interesante porque ahí tiene aguas que desembocan en el Atlántico y aguas que desembocan en el Pacífico. Entonces eso nos habla de antiguas rutas comerciales y de la confluencia en el valle de personas que venían de Pinula, de Chinautla, de Misco y de las mesas de Petapa, que establecieron toda una red de labores, haciendas y estancias ganaderas que dotaban de gran vida al valle y daban las condiciones propicias para el establecimiento de la nueva capital. Entonces es un plano que se hacen las mediciones de ángulos en el 773 del Valle de la Ermita y casi 6 meses después se elaboró la medida de los otros tres valles que se estudiaron para el traslado. Al trasladar la ciudad, el guatemalteco capitalino se recreó a sí mismo, es decir, hay nuevas concepciones acerca del territorio, acerca de las personas que lo habitaban, de las relaciones que se establecían entre los mismos, las relaciones con la naturaleza misma y nuevos valores estéticos que influyeron enormemente en los edificios públicos que se diseñaron en la década de 1780 y los edificios religiosos. Aquí vemos un dibujo muy curioso de la ermita del Carmen alrededor del año 1865. Hay documentos muy importantes que testimonian el origen de la imagen y de la cofradía del Carmen y orienta muy bien de cómo se consolidó ese núcleo ganadero en el valle que prácticamente propició el involucramiento en la industria ganadera a lo largo del final del periodo colonial y primeros años de la vida independiente. Este es uno de los planos más bonitos que se comparte con el Archivo General de Indias. Este en particular es una copia que está resguardada en el Archivo Histórico del Arzobispado. Es una vista de la fachada principal de la catedral. Ese es el proyecto original aprobado y fue aprobado porque no tenía mucha elevación. Entonces, lógicamente, después de la destrucción de Santiago de Guatemala, las personas quedaron con temor de hacer edificaciones pues muy altas. Entonces se hacían unas torres muy bajas y una vista lateral que da muestra de los gustos estéticos del momento. Este fue un proyecto aprobado ya por el arquitecto mayor Sabatini y elaborado por Marcos de Ibáñez, que fue el sucesor de Luis Díaz de Navarro en la medición de la capital y en el diseño de los principales edificios públicos y religiosos.
Ese es el del Archivo General de Indias, entonces primero vimos la copia y este es el original. Este es un plano de cómo se hizo el repartimiento de territorios entre las parroquias que administraban la capital de Guatemala alrededor de 1820. Vemos al centro el territorio administrado por la parroquia del Sagrario, vemos acá los territorios que fueron adjudicados a la parroquia de Candelaria, acá el territorio perteneciente al Calvario y en sí mantiene la misma lógica de la ciudad de Santiago de Guatemala. De la parroquia San Sebastián para los españoles, Candelaria para los indígenas, Nuestra Señora de los Remedios para mestizos y el Sagrario para la élite de funcionarios públicos y españoles que pues pertenecían a la élite. Y eso es básicamente las ideas que quería compartir y dejo la palabra a Juan Carlos para que podamos pues avanzar en la discusión de este interesante tema. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradezco la invitación que se nos hizo para poder compartir en un evento tan importante y con un material tan bello y rico en información, y que en realidad es algo que compartimos los tres, la pasión por este tipo de materiales, y que eso nos permite en un momento dado también poder disfrutar este tipo de actividades. Bueno, en un primer momento quisiera resaltar un hecho que está en las presentaciones de Bárbara y Alejandro y que yo enfatizo con fuerza también. Es el hecho de que al discutir los planos estamos discutiendo la íntima relación que hay entre territorio, recursos y población. Cómo esta relación se va cambiando a lo largo del tiempo y que a lo largo de los siglos va a permitir un hecho muy importante, que un espacio que está no deshabitado, pero sí utilizado para haciendas de distinto tipo, va a ser la cabeza dirigente de un proyecto estatal que está en construcción y que a finales del siglo XIX ya está formada en sus grandes rasgos la Guatemala moderna. Entonces, en gran medida es relacionar esos tres ejes en función ahora, en mi caso, de la relación que hay entre un proyecto que se está construyendo. Y en este sentido me gustaría rescatar el hecho de que este proyecto que se va a llamar Guatemala a finales del 19 es en gran medida un proyecto en el cual hay distintas regiones en pugna. Recordemos, por ejemplo, el caso más conocido de lo que fue el Reino de Guatemala, que se fragmentó de tal manera que se crearon 5 estados independientes y un estado mexicano que fue adscrito a la República Federal Mexicana. Entonces, en este sentido, ese proceso va a estar marcado por la lucha y la pugna entre regiones. Entonces, el reto para nosotros, a partir de los planos, es poder discutir cómo se transforma ya en el 19 esa relación entre territorio, recursos y población dentro del contexto de ese proyecto en construcción, que es sumamente conflictivo. Entonces, en este sentido, para un primer momento me gustaría hablar qué significa vivir en una ciudad que está en proceso de construirse. Un hecho para nada fácil si tomamos en cuenta las dificultades que hubo, en primer lugar, en el debate si se trasladaba o no la ciudad en el siglo XVIII, pero sobre todo después la construcción de la infraestructura que iba a marcar esta ciudad. Entonces, en este sentido, es muy interesante ver que la ciudad de Guatemala permite ver en sus múltiples facetas lo contradictorio de este proceso. Y en este sentido, una parte importante de lo que sabemos lo transmiten ciertos grabados que nos han llegado. Y el por qué quise utilizar este. Por un lado, si vemos que es una región que a la larga va a encabezar un proyecto estatal, tenemos que entender también que es una región que cuenta con recursos y población para poder sostener un esfuerzo de ese tipo. Y en ese sentido, este primer grabado que responde a inicios de la década de 1930 nos muestra una primera idea utilizada para el mercado europeo, pero una primera idea de lo que es una ciudad que a ojos de muchos de los testigos de la época era una ciudad todavía mal acabada. Pero en esta imagen me interesaba resaltar varias cosas. Uno, lo impactante que es el territorio para los que no conocen la zona y que llegan por primera vez. En un momento dado, ese territorio marcado por la arquitectura religiosa, pero también por las actividades económicas que la rodean. No solo el ganado y la producción de alimentos que están constituidos alrededor de las haciendas de la ciudad, sino que sobre todo lo que significa un centro urbano que está conectado con las distintas regiones
que la rodean. Esto está representado no solo por los caminos físicos, sino que también por la gente que los recorría. Y eso es clave porque recordemos que en la época la ciudad recibía muchos de sus alimentos no solo en las zonas más cercanas, sino que incluso había comercio muy importante de productos básicos que llegaban desde El Salvador. Un ejemplo, a pesar que se contaba con azúcar en las zonas de Petapa y en el sur, había comercio de azúcar desde Santa Ana, por ejemplo, desde Santa Ana, El Salvador. O sea, ese solo ejemplo nos puede decir lo importante que es esos pequeños sujetos que están ahí, porque ellos eran en un momento dado los que tenían que llevar y traer todo este tipo de mercaderías y alimentos. Por otro lado, me gustaría resaltar en esta lo que significa para este mismo viajero, no solo la arquitectura, las actividades económicas, sino que sobre todo lo impactante que es para ellos el valle que los rodea. Aunque aquí se ve un poco más difuso, el hecho de poder tomar y reconstruir una imagen de este tipo desde una de las alturas preferidas por los viajeros de la época permite entender cómo la ciudad se inserta en un contexto geográfico que fue muy bien visto y lo vamos a ver en la última etapa de la presentación por parte de los que decidieron trasladarla. Uno de los planos que hemos discutido, me interesó presentarlo porque responde al año 1787. En gran medida es un plano que representa una ciudad ilustrada, pero también una ciudad asentada. En cambio, tiene sus silencios muy grandes, y uno de ellos es que no expresa precisamente lo inacabado de lo que significaba la ciudad en ese momento. Sabemos, por ejemplo, que muchas de las iglesias, incluyendo la catedral, se terminan bien avanzado el siglo XIX. Entonces, hasta cierto punto, este plano lo que intenta representar es una ciudad perfectamente enlazada con la geografía que la rodea, perfectamente organizada y ordenada, cuando en el fondo sabemos que vivir en la ciudad en ese momento representaba también un gran peligro físico, debido a los ladrones, debido a el poco control que en ocasiones se tenía de algunos territorios. Entonces, por un lado, el que los hacen estos planos intentan expresar lo bueno que han hecho, pero no dicen lo malo que tienen, ¿verdad? En este, que es una reconstrucción moderna a partir de un plano antiguo, lo que se busca en un momento dado es representar una ciudad en un momento en el cual la economía empezaba a estar centrada en los alcances de la élite de la ciudad de Guatemala. ¿A qué me refiero con esto? Si nos damos cuenta, aquí apenas aparece la representación de lo que sería la ermita. Aquí, en cambio, aparece muy bien registrado lo que era la antigua ermita, que hoy es la parroquia y sus alrededores, y expresa sobre todo un plano en el cual hay una autoridad que va a controlar las zonas aledañas, pero sobre todo un Estado que depende de una economía centrada en los valles al sur de la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? En ese momento, recordemos, la economía guatemalteca dependía de la cochinilla, que se producía en Amatitlán, en gran escala, y que permitía en un momento dado a los comerciantes más importantes de la ciudad poder tener un control mucho más estricto de lo que significaban los circuitos comerciales que eso representaba. Además, es un plano que expresa también espacios de convivencia. Aunque la leyenda es poco visible, expresa muy bien lugares donde se juega billar, por ejemplo, expresa también lugares donde ya hay pequeños destacamentos militares, y por lo tanto intenta mostrar un avance de lo que significó el periodo colonial. Este es un grabado muy conocido, pero que me interesó porque para la fecha que está realizado, 1826 aproximadamente, expresa muy bien lo que un recién llegado está viendo sobre la ciudad. Bueno, lo primero que impacta es una catedral inacabada, es decir, muestra los silencios que el plano que habíamos visto en 1787 no tenía. Expresa también la imagen que se tiene de la sociedad guatemalteca. Podemos ver claramente cómo se expresa a través de las imágenes. Uno, por ejemplo, las mujeres conversando en una esquina del parque, acompañados de la nana del hijo de uno de ellos. Seguramente representación de una indígena, como se hacía en la época. Podemos ver también una representación de las columnas militares que supuestamente resguardaban la plaza central, para recordar un hecho muy importante, que una construcción de un Estado
se basa como uno de los elementos importantes en eso, en tener una fuerza pública que la represente. Vemos también los espacios comerciales que rodeaban la plaza y por lo tanto el centro neurálgico que esto representaba para la ciudad. Y a la par de ello, la múltiple variedad de lo que representa la sociedad de la ciudad en ese momento. Esta última es una imagen mucho más idílica de la ciudad, con la ventaja que al ser acuarela permite, óleo si no estoy mal, permite tener color y por lo tanto una expresión mucho más profunda de lo que el viajero que la representó. En gran medida nos recuerda también, con un énfasis mucho mayor para una etapa tardía, 1870, para ese momento el café ya está en proceso de crecimiento, nos recuerda una ciudad mucho más consolidada, con cementerios, con ciertos espacios mucho mejor elaborados, ya muchos de ellos acabados a diferencia del grabado anterior, pero también íntimamente conectada con los nuevos espacios comerciales que representa la ciudad y a la vez con una vigilancia militar muy presente, el Castillo de San José. Y en este sentido me gustaría recalcar un hecho que va muy acorde también a los intereses que he tenido en los últimos años, y es cómo el valle representa un espacio de defensa. Y en ese sentido, bueno, volvemos a un plano que ha sido el campeón de los planos en la presentación que hemos hecho, pero que representa sobre todo un espacio que tiene que ser defendido. ¿En qué sentido? Si entendemos que el proyecto estatal fue un proyecto que se construyó sobre múltiples luchas contra distintas regiones, contra soldados provenientes del resto de Centroamérica, tenemos que entender que la ciudad también tiene que ser vista como un espacio de defensa. Y en este sentido, este plano nos da algunas pautas de una imagen que ya tenían los que lo habían planificado y que será aprovechada por los dirigentes en la ciudad de Guatemala a lo largo del siglo XIX. Me refiero a las posiciones defensivas que representaban las montañas que la rodeaban en los distintos espacios. ¿Por qué eso es importante? Porque en un momento dado esas montañas sirven no solo como un espacio de defensa, sino que sobre todo como un espacio, como un colchón, digámoslo así, de donde poder defenderse, pero también sobre todo de donde conseguir recursos. ¿A qué me refiero con esto? Es interesante notar que en esta sección, en lo que sería Pinula y toda la montaña que la rodea, con el traslado de la ciudad se da una revalorización enorme de este espacio. Nuevos propietarios que van a confluir, muchos de ellos provenientes de la élite de la ciudad, otros provenientes del sur, que confluyen hacia esta zona. Y lo interesante es que esa confluencia permite los negocios en conjunto. Y esos negocios en conjunto van a facilitar en el siglo XIX que los descendientes de los socios de los proyectos que se dieron aquí sean muchas veces compañeros de armas en la defensa de la ciudad. El caso más característico, muchas de las tropas de Rafael Carrera, uno de los más conocidos del ámbito militar, se forman en esta zona, pero lo interesante es que muchos de los oficiales, sus padres fueron socios de miembros de la élite de la ciudad de Guatemala. Y eso es poco conocido, por ejemplo, socios en proyectos de apropiación de tierras que se dieron en el momento de trasladarse a la ciudad. Otro hecho muy interesante que resalta esta imagen es el naranjo. Está fuera del espacio más céntrico de la ciudad, pero ¿por qué es importante? Una de las primeras cosas que se tiene que recordar es que los propietarios, una de las principales familias, los Aycinena, era una propiedad muy importante en cuanto a la producción que tenía, pero sobre todo, cuando la ciudad se vio amenazada, tanto por el área de Pinula como desde Misco, esta zona, al estar rodeada de barrancos, tener una finca muy grande en la cual había ganado y otras cuestiones, siempre las autoridades consideraron este espacio como un reducto de defensa, en el cual podían guardar alimentos, conseguir agua, poder guardar destacamentos militares que en un momento les ayudarían a defenderse, y obviamente los enemigos que venían sabían eso perfectamente. De ahí el por qué el naranjo se constituye en un espacio muy importante desde la estrategia y nos permite enlazar como un espacio que ha sido utilizado desde el siglo... Desde el 800 antes de Cristo. 800 antes de Cristo, sigue teniendo un espacio primordial en la dinámica urbana y que hoy lo sabemos es un espacio de crecimiento urbanístico, ¿verdad? Entonces, con esos comentarios pues dejo el espacio para el conversatorio y agradecerles la atención. Pues como ustedes se darán cuenta, hay algunos puntos en común
a pesar de que cada uno de nosotros trabaja a distinto momento en el tiempo. Y uno de los temas que tal vez está presente para todos es el tema de la geografía. La razón del establecimiento de Caminal Juyú en este lugar, en el valle, fue no fue al azar, sino que fue un poco el tema de la presencia de un cuerpo de agua, que era el lago Miraflores, que ya estaba ahí, pero también una serie de elementos como los cerros que rodeaban y las montañas que rodeaban el valle. Porque ustedes sabrán que para la civilización maya el concepto, los cerros, las montañas, los lagos, los manantiales tienen vida, todo está animado. Y al encontrar un lugar tan precioso en el sentido de que todo tiene vida, era sumamente importante, y de ahí que la geografía se convierta en un elemento primordial, que lo vemos a nivel, digamos, arqueológico, pero también lo vemos a lo largo del tiempo en cuanto a las varias razones por las que se escoge este lugar como el lugar para asentar la ciudad de Guatemala. Y tal vez Alejandro nos puede comentar un poquito sobre el tema de lo que él ha encontrado en los documentos que aluden a la geografía como uno de los elementos importantes en este punto del traslado. Pues ese es un punto muy, muy importante. Hay varios hitos geográficos que han sido poco estudiados y que conviene retomar la importancia que han tenido para la conformación de este espacio urbano. Uno es el río Las Vacas. El río Las Vacas fue fundamental para trazar el camino al Golfo y divide los antiguos asentamientos españoles que vivían río abajo, el poblado de la Ermita. Otro hito geográfico importante también es la Sierra de Canales, la bajada de la Culebra desde Pinula, las antiguas haciendas de Arribillaga, la hacienda Villalobos, como ya mencionaba Bárbara, el Naranjo y también Juan Carlos, y pues esta barranca quebrada del Incienso también fue muy importante para el abastecimiento de agua, tanto desde el Caminal Juyú como para los asentamientos de la Ermita. Hay otras cuestiones importantes de mencionar. Por ejemplo, esta área de acá era la labor de los Dardón y acá Montenegro. Y estas áreas fueron las que primero se canalizaron para abastecer de agua a estos poblados. Son los que tienen evidencia pues más antigua de pues alguna canalización superficial que permitía el abastecimiento de agua. Los ojos de agua denominados también son muy importantes. Este es el del río Guadrón, que es muy cercano a la zona 12 actual, la bajada de la Sierra de Canales hacia la zona 12 actual. Y también la Barranca de las Majadas, que es un punto donde se concentraba el agua pluvial que bajaba de estos tres valles, del Guayabo, del Rodeo y de Piedra Parada. Muchos desembocaban en la quebrada de Majadas y a través de ahí desembocaban en Villalobos y seguían su camino hacia el Pacífico. Una preocupación constante, tanto desde el periodo prehispánico, atraviesa el periodo hispánico y luego el periodo republicano, es el abastecimiento de agua. Y esa creo que constituye una constante en la actualidad, porque son recursos limitados que hay que cuidar, pero hay que profundizar también en el conocimiento de cómo ha sido la relación de los habitantes de este espacio con el recurso hídrico. Y a partir de ahí explorar otras fuentes documentales, cartográficas y planimetría, para poder definir bien las rutas que ha seguido la población desde el periodo prehispánico hasta la actualidad. Yo solo quería agregar una cosa que Alejandro mencionó al inicio y resaltarlo acá, es el tema del parte de aguas. El montículo de la Culebra se construye sobre el parte de aguas. Ya eso lo han mencionado muchos colegas antes que yo, pero resaltarlo porque Alejandro hizo el comentario que en los documentos justamente se puede encontrar la información de las referencias del parte de aguas y los ríos que se encuentran que desembocan en el Atlántico y en el Pacífico. En cada vertiente. Y algo muy importante también para los arqueólogos es que en la documentación eclesiástica colonial
hay constantes menciones a las personas o labores que se establecieron, principalmente solares acá, que mencionan que en el proceso de construcción de sus propiedades, pues desbarataban algunos cerros hechos por los antiguos. Entonces esos cerros desbaratados por los antiguos evidentemente corresponden a elaboraciones del periodo prehispánico que hay que poner atención, ¿verdad? Los mapas nos señalan rutas de investigación que no debemos atender entre las diferentes disciplinas que confluimos en el estudio del territorio. Por mi parte me gustaría agregar un hecho que no mencioné, y es la importancia que va a tener el espacio sur. Por un lado, hasta la fecha, es un espacio en el cual, digámoslo así, es una válvula de escape para el crecimiento urbano, que creo que ya llegó a un límite también, pero hasta la fecha sigue siendo un espacio integrado a las dinámicas que rodean la ciudad por eso. Pero también en aquel momento, este espacio, formado por un suelo muy fértil, va a constituirse en el corazón económico. ¿En qué sentido? Por un lado, ya mencioné la cochinilla, pero por otro, hay una serie de personajes que se van asentando en esta zona, distribuyendo las propiedades, peleándose por ellas, porque van a representar los espacios más importantes para el cultivo de la caña. ¿Por qué es importante la caña? Más allá del azúcar que se consumía, que no era poca, la caña representaba la materia prima para uno de los grandes consumos que se daba, que era el aguardiente. Y este consumo es importante porque, más allá del gran consumo que se daba, era uno de los grandes recursos que tenía el Estado para sufragar sus gastos. Era el segundo, ni más ni menos. Y a la vez, como estaba distribuido a través de lo que en aquel tiempo se le llamó estancos, monopolios adscritos a un territorio específico durante una temporalidad, era una gran oportunidad de negocios. Muchos de los grandes capitales se iniciaron o se apoyaron o se incrementaron a través de eso. Y en este sentido, esta zona era una de las principales productoras de aguardiente para la distribución dentro de la ciudad, que también es un hecho que se me olvidó mencionar. La ciudad de Guatemala, a pesar de los pesares con el tema del traslado, constituía uno de los grandes espacios urbanos del Istmo Centroamericano. Entonces, en este sentido, mucha de la dinámica comercial de intercambios que se crea en las regiones también tiene que ver con el hecho de que hay un espacio de consumo importante. En ese sentido, por ejemplo, había ganado que venía desde Nicaragua todavía y se consumía aquí. Bueno, entonces esta zona va a registrar en forma muy intensa la apropiación por parte no solo de los guatemaltecos que vivían en la zona y en la ciudad, sino que sobre todo por extranjeros. Una comunidad muy fuerte de franceses y de intereses de gente proveniente de Inglaterra se va a asentar o radicar en esta zona en función de este tipo de negocios que se estaban haciendo. Muchos de ellos, que habían venido como viajeros, comerciantes o diplomáticos, pues al ver las oportunidades de negocio, pues decían, yo quiero un pedacito. Y aprovechaban esa zona como uno de los espacios para ello. Entonces, eso nos recuerda también otro elemento importante, entre geografía, estado, territorio y población. Y es que buena parte de este proceso no ocurre únicamente en un espacio cerrado. Hay una serie de circulaciones enormes. Cuando hablo de circulaciones estoy hablando de que son espacios abiertos, no solo el valle, no solo la región, sino que el estado como tal, y que buena parte de la dinámica estatal que se da en el siglo XIX tiene que ver muy bien también con las grandes circulaciones de población que viene de los distintos lugares del mundo, tanto como capitalistas, como comerciantes, como funcionarios, como agrimensores, como conocedores técnicos, y todos ellos saben aprovechar la impronta geográfica que nos deja lo que es el valle. Entonces, de las intuiciones y de los primeros conocimientos que tenían en el momento en que se decía el traslado, vemos que eso se intensifica y sobre todo vemos un hecho muy importante, el valor que tiene investigar este tipo de temas, porque nos dice mucho de lo que hoy vivimos todavía en las dinámicas urbanas que tenemos día a día. A ese respecto, tal vez recordar un poquito el tema que lo hemos discutido entre los tres sobre la población, el dinamismo de la población que se asentó en el Valle de la Ermita, digamos, desde tiempos muy antiguos.
el hecho de que Caminal-Juyú tiene una historia tan larga desde alrededor del año 800 antes de Cristo hasta el año 900 después de Cristo, continua, una población continua con apogeos y declives, pero no con un abandono de la ciudad, sino que más bien con una serie de transformaciones a lo largo de su historia, también habla un poquito sobre la importancia de este territorio y también el dinamismo de la población. Y al decir dinamismo estamos hablando de la cantidad de gente que pasaba en el valle, que no necesariamente eran todos iguales, sino que aquí confluían poblaciones diversas, que a la vez también ha sido uno de los datos que hemos compartido que se puede ver a través de los distintos momentos históricos y los documentos, ¿verdad? Sí, a este respecto es muy ilustrativo el caso de la Ermita del Carmen, que surge como una forma de incentivar el culto a la imagen del Carmen como un ícono de la ganadería, como un ícono que fomenta también la circulación de mercancías, las ferias. Y estas ferias involucraban principalmente a los pocomames de Pinula, de Misco, de Petapa y el área cachiquel de Chinautla. Entonces es una zona de influencia donde confluye mucho del comercio de tierras templadas y tierras pues cálidas del sur y que tienen su punto de encuentro y de intercambio en el Valle de la Ermita. Y esa es una constante desde el periodo prehispánico, que surge como un enclave comercial, un centro de circulación de personas y de mercancías. Y es una constante durante todo el periodo colonial y hasta la actualidad, por lo que se puede decir que la vocación del valle es básicamente comercial, de intercambio y de circulación de personas y mercancías. Y hay que pues tenerlo muy presente para ser congruente con la vocación del lugar en donde vivimos. Muchas veces hemos discutido con Bárbara y Juan Carlos que lamentablemente esta se ha convertido en una ciudad que todos usamos, pero en la que nadie vive, y habría que ver cuáles son las raíces históricas de esa forma de relacionarnos con el espacio, con el territorio. Siguiendo con el siglo XIX, en este sentido, si lo vemos como un espacio de circulación de poblaciones, de migrantes, de viajeros, tal vez un hecho muy importante que hay que tener en cuenta es que a la vez que el espacio urbano va creciendo, se va transformando a sí mismo. Durante el siglo XIX es muy marcado el hecho de que buena parte del orden político que se está construyendo se construye también a partir de las nuevas definiciones sociales, que tienen que ver mucho con el poder, con la política, con las cuestiones intelectuales que rodean ese periodo de transformación. ¿A qué me refiero? En gran medida, buena parte de las diferencias que se registran en el periodo colonial van a ser reconfiguradas y retransformadas a partir de la lucha política. Y entonces, en uno de los grabados que presentaban, como espacio de circulación de población, lo importante es que la dinámica política cuyo centro va a ser la ciudad de Guatemala, va a estar marcada por este espacio, el de los soldados. Cuando hablo de los soldados me refiero sobre todo a las múltiples relaciones de poder que van a permitir, tanto a los que están arriba como a los que están abajo, renegociar su posición en ese mundo. ¿A qué me refiero con esto? Si una parte de ese proyecto se centraliza en la ciudad de Guatemala, es a partir de la disponibilidad de recursos que tienen sus alrededores. Y cuando hablo de recursos no me refiero únicamente al ganado o a los alimentos, sino que sobre todo a la gente. Entonces, muchos de ellos están negociando su participación. O sea, no es simplemente un instrumento sino que en realidad están negociando la participación en las luchas políticas de la época. Y al negociar la participación, reconfiguran cómo los ven y cómo los pueden tratar. Y eso es también una dinámica que se va a mantener tanto en el siglo XIX como en el XX, que permite entender, por un lado, la transformación de las concepciones sociales, pero a la vez la pervivencia, muy en el fondo de la cabeza de cada uno de nosotros, de muchos elementos también del periodo colonial. Entonces, como espacio urbano, y al hablar de la circulación de la población, nos gusta enfatizar la idea de que no estamos hablando únicamente de los objetos en sí, sino que estamos hablando de la gente que los vive, los construye y los transforma, y que eso permite entender las grandes circulaciones que representa una ciudad como Guatemala. Y con ese punto lo abrimos a ustedes, señores, para que nos hagan las preguntas o dudas o comentarios que les parezcan
que les llamaron la atención o que quieran saber un poco más. Al maestro que está aquí primero, que me hablara un poquito del lugar donde yo trabajo, ¿no? Que se llama la Ciudad Vieja. No sé por qué se llama la Ciudad Vieja, la Embajada de México está ahí, tenemos una iglesia enfrente, pero no desconozco absolutamente todo. Una pregunta para la maestra, que es, una vez que en Caminal Juyú se instalan los primeros pobladores originales y construyen sus templos, en todo México los templos siempre están direccionados hacia un cerro que es el punto de referencia de los solsticios y de los equinoccios, para saber en qué periodo van a sembrar y cosechar. Quisiera saber el nombre del cerro hacia donde están enfocados todos los templos de la antigua Caminal Juyú. Y para el otro maestro, ¿quién inventó las zonas de esta ciudad? ¿Y por qué faltan dos? Porque el piloto que me lleva y me trae no me sabe explicar. Muy bien, es una pregunta muy interesante y me gustaría que pudiéramos visualizar el mapa preferido de la noche, el de 1774, para explicar que lo que sucede con Ciudad Vieja es que es un proyecto de traslado de la población original que rodeaba Santiago de Guatemala, y Ciudad Vieja fue un lugar que se formó, fue un poblado que se formó con los auxiliares de conquista mexicanos que acompañaron a Alvarado. Entonces, mucha de esta población tenía privilegios de conquistador, y eso se expresa también en la adjudicación de tierras ejidales que se hizo al pueblo de Ciudad Vieja, que básicamente en el área sur, en el área de esta parte de acá, podemos ver dos pueblos. Uno fue destinado para Dueñas y otro para Ciudad Vieja. Y son de las poblaciones que se le adjudicó mayor cantidad de tierras ejidales. A una se le ha adjudicado 6 leguas y a la otra 4 leguas. Entonces, eso nos habla también de los privilegios que tenían estas poblaciones como derechos de conquistadores. En respuesta a la orientación del arreglo espacial, hay varias propuestas y ojalá yo le pudiera decir, está orientado hacia el volcán de agua o el volcán, ¿verdad? Pero en realidad le voy a explicar un poquito. Hay varias propuestas. De hecho, digamos que la parte más antigua del sitio se encuentra en este lugar, y si usted se da cuenta, los edificios están orientados en líneas, que es un patrón típico del periodo preclásico, que forman como líneas de montículos y avenidas, y tienen más o menos una orientación alrededor del 21 grados al este del norte. La doctora Marion Popenoe-Hatch ha hecho algunas investigaciones arqueoastronómicas vinculando ciertos fenómenos astronómicos y la vinculación de algunos de estas orientaciones. Por otro lado, hay otras propuestas sobre... Tengo un colega que estaba tratando de encontrar el patrón de las orientaciones de todos los sitios en Mesoamérica, y jugando con el mapa de Caminal Juyú, hacía la propuesta de que se orientaba hacia el volcán de fuego, porque originalmente él pensó que tenía que ver con solsticios y equinoccios, pero al jugar con eso no fue de esta forma. Y recientemente el arquitecto Prado ha hecho una serie de investigaciones también donde ha jugado con las orientaciones, y creo que va a presentar sus resultados próximamente en el Simposio Anual de Arqueología. Entonces, sí existía de alguna manera seguramente un orden en cuanto al sitio, pero puntualmente es muy complicado poder decirle a usted hoy, sí, se vinculaba con tal. O sea, esos son conocimientos distintos, ¿verdad? Especializaciones dentro del campo de la arqueología que le hablan a uno sobre las orientaciones y sobre con qué se orientaban. Y también en el tiempo, como este es un sitio de larga duración, lo que funcionaba para el preclásico no necesariamente funcionaba en el periodo clásico, ¿verdad? Sí, una pregunta. Las principales fuentes de abastecimiento de agua de Caminal Juyú, ¿las han identificado ustedes? Sí bueno, de hecho el valle estaba lleno de manantiales, o en algunos casos habían ojos de agua cerca del valle, pues dentro del valle mismo, ¿verdad? Y algunos de los manantiales se tienen
ya mapeados. También hemos estado haciendo un trabajo de recorrido por los barrancos, también apoyados con el arquitecto Prado, que es muy aventurado porque hasta llegó a hacer esta exploración con los bomberos, porque había que bajar el barranco con sogas, ¿verdad? No se podía bajar de otra manera, y los jóvenes del proyecto Caminar Juyú se atrevieron a hacer esto, y los nacimientos están ahí, en todas las orillas de los barrancos de la ciudad de Guatemala. Y es impresionante, lástima que no era ese el tema para platicarles, pero tenemos unas imágenes impresionantes de la belleza de esos manantiales que todavía existen. Entonces, sabemos que alrededor de los barrancos habían varios manantiales. La doctora Marian Popeno de Hatch, que es una persona que ha hecho muchísimas investigaciones en Caminar Juyú, también identificó unos sectores en Caminar Juyú al sur, cerca del barranco nuevamente, donde también tenían posiblemente un sistema de recolecta de agua que posiblemente se vinculaba con algunos manantiales cerca de los barrancos. La propuesta de cómo confirmar lo que ha dicho el doctor Oji, lo que han sugerido ya varios investigadores en el pasado sobre la culebra como un monumento, una construcción hidráulica, hemos estado persiguiéndola. Hemos hecho recorridos en los lugares donde donde están las fuentes de agua, digamos que no el nacimiento mismo de Santa Catarina Pinula, pero sí donde están algunas de las pozas y algunos de los manantiales menores que surten de agua a lo que es hoy la planta de agua del Cambrai, y hemos encontrado lo que parecieran ser fragmentos de monumentos en proceso de estar siendo cortados para trasladarlos al valle abajo, a Caminar Juyú. Y los monumentos son muy parecidos en composición a los monumentos que tenemos, o sea, son piedras porque no están tallados, solo están con cortes en el proceso de cómo moverlos, y estamos justamente en el proceso de hacer un estudio de fluorescencia de rayos X para confirmar lo que creemos que pueda ser la fuente, y eso. Entonces esto combinaría el tema del agua, además del recurso lítico o piedra para la escultura de monumentos, que de repente el montículo de la culebra también de alguna manera servía para transportar estos grandes monumentos y grandes piedras que de otra forma hubiera sido muy difícil trasladar. Muy buenas noches, muchas gracias por la exposición brillante. Yo soy el director del Museo del Ejército, justamente donde está el castillo de San José de Buenavista. Soy el coronel Juan Manuel Pérez Ramírez, y créanme que me da mucho gusto que ustedes pues aborden el tema con esa propiedad y esa excelencia. Pues yo tengo un concepto de Rafael Carrera como militar, que es un pues estratega, quizá estadista, que lideró una de las batallas épicas, la batalla de la Arada, en contra de El Salvador y Honduras. Mi pregunta es si, doctor, usted mencionó lo de los documentos eclesiásticos coloniales, si la edificación de este fuerte de San José y el de Matamoros tuvieron alguna influencia extranjera, o fue básicamente la brillantez y digamos las ideas propias de Carrera y su séquito los que diseñaron ese proyecto, si bien es cierto con una influencia medieval, etcétera, del castillo, etcétera, pero si eso lo podemos atribuir como un mérito propiamente de la estrategia de Guatemala, defensiva. Gracias por la pregunta. Solo antes de contestar su pregunta, quisiera contestar la primera que me hicieron porque no me dieron la oportunidad, y después continuar con eso. Bueno, mi especialidad es el siglo XIX, pero lo que le puedo decir es que en gran medida, cuando uno habla con visitantes argentinos o mexicanos, una de las primeras cosas que me preguntan es cómo me puedo guiar en la ciudad si aquí solo hay calles y avenidas y no hay nombres, ¿verdad? Cuando estas ciudades se guían por nombres en cada calle, ¿verdad? Entonces, yo les digo que es muy fácil, les digo porque está cuadriculado en gran medida, pero lo que le puedo decir es que desde finales del siglo XIX ya hay un intento de marcar los nombres desde otra perspectiva, sobre todo basados en lo que es la Plaza Central, y a partir de ahí marcar las calles y avenidas a partir de si es
poniente, oriente o si es norte-sur. Y a partir de ahí la numeración de la ciudad. Pero es en el siglo XX con Raúl Aguilar Batres que ya se forma la nomenclatura contemporánea que hoy conocemos y que se va ampliando conforme la ciudad va creciendo. Pero que también, admitámoslo, el crecimiento urbano lo supera. Porque más allá de las calles y avenidas o de los principales bulevares, la única opción que queda es formar colonias y a partir de ahí volver a reiniciar la nomenclatura. En cuanto a la segunda pregunta, es muy importante porque más allá cuanto a la arquitectura, la ubicación de ambos espacios, Matamoros y el Fuerte San Rafael, es que en gran medida cubren las dos vías de aproximación que tenía la ciudad desde el oriente y desde el occidente, porque de esa manera podían cubrir las posibles invasiones que podían sufrir desde El Salvador, las rebeliones que podían sufrir desde el área del altiplano y que podían llegar a la ciudad de Guatemala. Y también responden al espacio en el cual, en el caso de la actual, donde está el museo, poder controlar, como ya lo vimos en una de las pinturas, poder controlar el espacio que significaba la ciudad en ese momento. Y en el caso de Matamoros, es para cubrir en gran medida la aproximación que el mismo Rafael Carrera hizo en su batalla contra Morazán desde Aceituno, o sea, poder cubrir esa ruta de aproximación hacia lo que es la Plaza Central. En gran medida, buena parte de la estrategia militar de la época significaba la ocupación de la Plaza Central como núcleo y corazón de una ciudad. Y que bueno, Rafael Carrera, entre sus estrategias y colaboradores, pudieron utilizar esa estrategia como una trampa para poder atrapar a Morazán. Pero en gran medida estos fuertes responden a esas vías de aproximación que también representaban caminos de acceso al centro urbano en ese momento. Buenas tardes. Yo quería hacer una consulta. He estado investigando sobre los planos desde el traslado de la ciudad y tengo algunas dudas con respecto a los asentamientos que están en la periferia, como se mencionaba Ciudad Vieja, Vía de Guadalupe, San Gaspar, Libertajo, Cotenango, y precisamente dos elementos que aparecen en algunos planos planificados, como San Pedro, que no sé ahorita qué podría ser o si se llegó a realizar o no, porque después ya no aparece, y también la laguna de, ahorita le digo, la laguna de San Juan de Dios, que aparece también y después ya no. Bien, el caso de San Pedro es el antiguo poblado de San Pedro Las Huertas y el caso del lago que menciona es un lago que se secó a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, y que dejó de aparecer por arte de magia alrededor de 1894 en los planos y mapas de la ciudad. Realmente el tema del agua y de las lagunas, hay algunos otros planos que documentan la presencia de estas lagunas en el valle, porque no solo era, digamos, la laguna de Miraflores, ¿verdad?, sino que en algunos de los que ya vimos aparecen bueno, está la laguna del Naranjo también claramente, pero en algunos otros planos que no estamos enseñando aquí, sí se observan algunas otras lagunas como la que usted menciona de San Juan de Dios, y hay una laguna, bueno, había una laguna le decían de los Patos, por donde está el reloj de Flores, y hay un trabajo de la editorial universitaria que documenta todo el tema de las lagunas que había en el valle, que es bastante interesante porque eran bastantes, ¿verdad? O sea, el valle realmente era un lugar con agua abundante y eso es algo que nosotros siempre platicábamos sobre cómo eso fue definitivamente un atractivo para digamos que la ocupación prehispánica, pero también la ocupación ya de la nueva ciudad, ya que estaba este elemento tan importante que hoy es un gran problema para todos los guatemaltecos, ¿verdad? Buenas tardes, felicitaciones a los tres académicos, muy excelente conferencia. Siempre he tenido una inquietud. Ustedes hablaron al inicio de la medición que vinieron a hacer para poder instalar la nueva ciudad. Respecto a esto, ¿era la medida justa, digamos, a partir de la Plaza Central o por la época no tenían los medios suficientes?
para, digamos, investigar o determinar si existía más territorio hacia el sur, porque pues en la forma en que está diseñada la ciudad actualmente, si tomamos como referencia la plaza central, hacia el norte hay muy poco espacio y cabal ha ido creciendo en forma desmesurada hacia el sur de la ciudad. Entonces esa es la inquietud central que tengo. Si fue predeterminada comenzar a elaborarla a partir de donde se encuentra actualmente la plaza central, o realmente no hubo suficiente investigación de territorio, etcétera, no sé. Gracias. Sí, básicamente había diferentes posturas sobre dónde establecer la nueva ciudad, y el método que se utilizó fue trazar cruces desde las propiedades que eran medidas, y a partir de ahí establecer ángulos y conexiones entre los diferentes valles. Originalmente se dio la orden de trasladar la ciudad al Valle del Rodeo, y luego se reconsideró la decisión y se decidió trasladar a la ermita, pero por cuestiones de censos hipotecarios y algunas disputas políticas que sucedieron al interior del ayuntamiento de la ciudad. Pero cómo se estableció la ermita también tiene mucho que ver sobre la vocación y la orientación que tienen las actividades de la colonia española hacia el Atlántico. Entonces se favoreció las rutas que conducían hacia el Atlántico, y por eso fue que se despreció de cierta forma los amplios espacios que ofrecía el sur. También tenía el valle relaciones mucho más privilegiadas con Chinautla y con Pinula, y también alguna relación con Zacatepec, con San Pedro Zacatepeque, San Juan y Misco. Y por el contrario, el sur era concebido como el área de las labranzas, de la zona productora de granos, de trapiches. Entonces la vocación productiva del valle estaba orientada hacia el sur, pero las actividades comerciales generalmente se privilegió la parte norte del valle, pese al poco espacio que ofrecía. Ustedes mencionaron que la parroquia que se referían era la parroquia, cuando sabemos que la primera iglesia que se fundó fue el Cerrito del Carmen. Entonces, ¿el nombre de Valle de la Ermita se debe al Cerrito del Carmen o a la parroquia? Cambia de nombres y surge originalmente como el Valle de Nuestra Señora de la Asunción, porque esa era la advocación del pueblo de la ermita. La ermita del Carmen se construye ya hacia muy cerca de mediados del siglo XVII, para custodiar la imagen del Carmen, y también para privilegiar esas peregrinaciones que se realizaban de los vecinos de Pinula muchas veces, de Misco venían muchos. Hay testimonios de personas que alrededor de 1750 rozaban los 100 años de edad, y ellos dan testimonio de cuáles eran las rutas de peregrinación y las actividades que solían rendir de culto en esta ermita. Pero es muy confuso, porque generalmente también a finales del siglo XVII se le denominaba Curato de las Vacas, y el Curato de las Vacas se componía de dos iglesias, que era la de Nuestra Señora de la Asunción y la ermita de Nuestra Señora del Carmen. Pero la ermita generalmente se utilizó en este periodo como un calvario, aunque la sede principal parroquial era Nuestra Señora de la Asunción, que ahora es la parroquia que se encuentra en la zona 2 en el barrio nuevo, en el barrio moderno, correcto. Buenas noches, los felicito porque es excelente que pues el tema no solo la ciudad sino el Valle de Guatemala pues esté tomando mucho interés, ¿verdad? Porque son todos los aspectos que, como dicen, se pasan por desapercibidos. A mí me surge la duda con el análisis de todos estos mapas sobre el tema de los caminos. Si han encontrado algún patrón de los caminos que cruzaban el valle, si siempre fueron los mismos o si cambiaron a través del tiempo. Por supuesto, me refiero más que todo antes que creciera la ciudad. Si ustedes ven algún patrón ahí de algunos caminos principales o cómo es la información en ese aspecto. Bueno, en el caso del valle podríamos resumirlo como todos los caminos conducen a Misco. No es a Roma, pero a Misco. Sí hay una inclinación a conectar
el valle con Misco, porque esa era la antigua ruta que conducía a la capital, a Santiago de Guatemala. Entonces, mucho del entramado de caminos de ese periodo atraviesa lo que actualmente es la calzada Roosevelt, la calzada San Juan, y esos eran los caminos que conectaban las puertas de las principales haciendas, la Puerta del Naranjo, la Puerta del Incienso y la del Rodeo. Entonces, todas estas puertas indicaban la ruta que se tenía que seguir para Misco y asimismo para conducir a Santiago de Guatemala. En el caso ya del periodo republicano, siguiendo lo que dice Alejandro, se asimilan a través de los caminos que seguían las rutas que ya se habían establecido, pero a la vez eso se va transformando parcialmente conforme los espacios son ocupados. ¿En qué sentido? En la formación de haciendas, en la división de propiedades, en el mismo crecimiento de la ciudad, hay algunas trayectorias que se modifican, aunque no el sentido que siguen, ¿verdad? Y en gran medida, aún hoy los caminos modernos, aunque cambian en algunas trayectorias, mantienen ese mismo sentido, ¿verdad? Entonces, muy bien, eso es descrito por parte de los viajeros que visitan la ciudad, porque para ellos, aunque la ciudad sea aburrida, sea peligrosa o sea muy católica, en gran medida, los caminos son sumamente complicados de hacer en aquella época, más si venían en época de lluvia, y por lo tanto van recopilando muy buena información de lo que significaba los caminos para andarlos en época de invierno y en época de verano, en época seca y lluviosa. Entonces se asientan, pero a la vez poco a poco se van transformando conforme el espacio va siendo modificado a lo largo de los años. Sí, solo si puedo agregar, Tomás, porque yo sé para dónde va su pregunta. Casualmente, platicando informalmente a partir de este conversatorio que íbamos a tener, menciona Alejandro un tema de Villalobos, porque obviamente también yo tengo mucho interés en ver cómo se conecta el valle con la costa del Pacífico, y entonces justamente Alejandro menciona que en algunos documentos también hay la importancia de este paso, digamos, a conectar, ¿verdad?, al valle. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso.